España entera está hablando de lo mismo este fin de semana. Hay momentos en la historia del cine español en los que una película deja de ser simplemente una película y se convierte en un acontecimiento cultural. Esto es exactamente lo que ha ocurrido con Torrente. Presidente, la nueva entrega de la saga creada y dirigida por Santiago Segura, cuyo estreno ha sacudido la cartelera nacional con una fuerza que muy pocos esperaban y que los datos de taquilla ya no dejan lugar a ninguna duda. Torrente es, sin exageración, uno de los personajes más reconocibles del imaginario colectivo español. Desde que apareció por primera vez en la gran pantalla en 1998, el policía creado por Segura ha sido espejo, caricatura y válvula de escape de una sociedad que siempre ha sabido reírse de sí misma. Con Torrente presidente, ese espejo vuelve a estar frente a los espectadores y lo que refleja es más actual, más afilado y más divertido que nunca. La película se estrenó este viernes en más de 300 cines de toda España, rodeada de un halo de hermetismo poco habitual en el panorama cinematográfico nacional. Era un deseo expreso de su director y protagonista, que la película llegara al público sin intermediarios, sin filtraciones, sin el ruido previo que suele acompañar a los grandes estrenos. Segura quiso dar prioridad a los fans en este primer fin de semana. Y contra todo protocolo habitual no hubo pases previos para la prensa ni para la crítica hasta el día anterior al estreno. Tampoco realizó promoción alguna de la película, algo que contrasta llamativamente con la estrategia seguida en entregas anteriores de la saga y en otros proyectos en los que ha participado. Los resultados hablan por sí solos. Según los primeros datos proporcionados por Comscore, principal auditora de medición y análisis de taquilla cinematográfica y audiencias en España, Torrente, Presidente recaudó alrededor de 3,2 millones de euros en su primer día en cartelera. Una cifra que la sitúa ya como la tercera película más taquillera de lo que llevamos de 2026 en España, solo por detrás de Aida y Vuelta, que acumulaba cerca de 5 millones de euros recaudados a fecha de 8 de marzo. Sin embargo, el ritmo de Torrente presidente hace prever que ese liderazgo podría cambiar de manos antes de que acabe el fin de semana. Mientras los datos de taquilla iban llegando, Segura decidió vivir en primera persona la reacción del público y se paseó la noche del estreno por varias salas de cine de España para ver con sus propios ojos cómo respondía la audiencia. Lo que encontró fue exactamente lo que había imaginado cuando concibió esta entrega. A través de sus redes sociales, el director compartió su experiencia con emoción evidente. Salas completamente llenas, risas en cada gag, sorpresa generalizada ante cada cameo y al final de cada sesión, algo que cada vez resulta más inusual en una sala de cine española, aplausos espontáneos del público. Esa reacción no sorprende a quienes han podido ver la película. Torrente presidente consigue algo que se ha vuelto cada vez más escaso en la comedia contemporánea: provocar carcajadas reales, genuinas, en una sala llena de espectadores. No se trata de momentos aislados de humor o de gags que arrancan una sonrisa. La película mantiene un ritmo cómico constante que hace que el público no deje de reír durante buena parte de la proyección. Y lo más interesante es la experiencia colectiva que genera. Ver la película acompañado multiplica ese efecto. Las risas se contagian, el ambiente en la sala se vuelve casi festivo y la película recupera una sensación que el cine actual raramente ofrece, la de una sala entera riendo al mismo tiempo en el mismo instante ante lo mismo. El universo de Torrente sigue siendo safio, excesivo, provocador y deliberadamente políticamente incorrecto, y esa es precisamente su identidad más auténtica. Ese humor deslenguado, exagerado y sin filtros que ha definido a la saga desde sus inicios vuelve a aparecer en esta nueva entrega con total naturalidad, sin forzar nada, sin intentar domesticar al personaje para hacerlo más digerible o más aceptable para tiempos más puritanos. Torrente es exactamente lo que los fans esperaban: grotesco, absurdo, egoísta y profundamente ridículo, pero al mismo tiempo increíblemente reconocible. La interpretación de Segura vuelve a ser una de las grandes bazas del film, demostrando que el actor y director conoce a la perfección el mecanismo cómico de su criatura y sabe exactamente hasta dónde puede llevarlo sin que pierda ni un gramo de su esencia. Lo más interesante de Torrente presidente, sin embargo, va más allá del humor. Bajo su apariencia de comedia gamberra y desenfadada,
La película esconde una reflexión bastante más afilada de lo que podría parecer a primera vista. La trama es una parodia satírica de la política española en la que son reconocibles tanto los protagonistas como los partidos políticos que forman parte del actual panorama nacional. Segura podría haberse limitado a encadenar chistes fáciles sobre la actualidad política y social, algo que habría resultado relativamente sencillo con un personaje como Torrente. Sin embargo, opta por un enfoque más ambicioso. La sátira está presente, pero se articula con una mirada bastante más elaborada, que consigue que el espectador se ría continuamente mientras, casi sin darse cuenta, está asistiendo también a una crítica bastante afinada de la realidad contemporánea. A través de la exageración propia del universo Torrente, la película funciona como un retrato deformado de los tiempos que vivimos, y precisamente por esa deformación resulta revelador. Hay un comentario constante sobre la sociedad actual, sobre el espectáculo mediático, sobre determinados rasgos de la cultura contemporánea que cualquier espectador español reconocerá de inmediato. Todo ello sin perder en ningún momento el tono de comedia popular que ha hecho de esta saga uno de los fenómenos más persistentes del cine español. Esa es quizá una de las mayores virtudes de la película, conseguir que el público disfrute a varios niveles al mismo tiempo sin que ninguno de ellos interfiera con el otro. El reparto de Torrente Presidente refleja también esa ambición. Junto a Segura, la película cuenta con la presencia de actores que han sido compañeros de viaje de la saga en entregas anteriores, como Gabino Diego y Carlos Areces, cuya química con el protagonista sigue funcionando con la misma eficacia de siempre. Pero la gran novedad del reparto la constituyen dos incorporaciones internacionales que han generado tanto expectación como controversia. Los actores estadounidenses Kevin Spacey y Alec Baldwin, dos figuras que comparten la condición de haber sido apartados de la industria de Hollywood en los últimos años por razones bien conocidas. Su presencia en la película añade una capa adicional de ironía y de comentario social que encaja perfectamente con el tono general de la propuesta. Otro de los grandes atractivos de la película es la enorme cantidad de cameos que se suceden a lo largo del metraje. La historia está repleta de apariciones sorpresa de figuras muy reconocibles de la actualidad española. Presentadores de televisión, políticos, cantantes, actores y otras personalidades mediáticas van desfilando a lo largo de la proyección, construyendo un catálogo constante de rostros conocidos que refuerzan el carácter satírico del film y que generan algunas de las reacciones más ruidosas del público en sala. Entre todos ellos, destacan especialmente dos cameos internacionales de primerísimo nivel que, sin desvelar demasiado, aportan algunos de los grandes momentos de la película. Precisamente en torno a estos cameos se ha generado una de las pocas sombras que han rodeado el estreno. Segura ha expresado públicamente su malestar por el hecho de que varios medios de comunicación hayan destripado la película antes de su estreno, desvelando cuáles son esas apariciones sorpresa que él quería que el público descubriera en sala. Ante las quejas de algunos fans por los spoilers publicados, Segura respondió con enfado visible en sus redes sociales, atribuyendo esas filtraciones a lo que él mismo calificó como una mezcla de maldad y estupidez, unas palabras que han tenido un amplio eco en los medios y en las redes durante los últimos días. Más allá de la polémica, lo que la película demuestra es un notable dominio del ritmo narrativo. Segura combina con bastante habilidad varios géneros a lo largo del metraje: comedia, acción, elementos propios del thriller e incluso ciertos momentos de reflexión que aportan más capas al conjunto. La mezcla funciona mejor de lo que cabría esperar. La película nunca pierde su energía ni su capacidad para sorprender, y eso en una saga que lleva más de 2 décadas en activo es un logro que merece ser señalado. Cuando una franquicia tan consolidada como esta regresa a la gran pantalla, las expectativas del público suelen ser muy elevadas, y eso siempre supone un riesgo real. Sin embargo, Torrente Presidente consigue algo que no resulta nada fácil. No solo cumple con lo que los fans esperaban, sino que en muchos momentos lo supera. La película respeta completamente el espíritu de la saga, pero al mismo tiempo introduce una mirada más ambiciosa sobre el mundo que retrata. El resultado es una comedia que funciona a varios niveles simultáneos, como espectáculo puro de entretenimiento, como sátira social de calado y como celebración del propio universo que Segura ha construido a lo largo de casi 30 años. Los analistas del sector ya hablan abiertamente de Torrente Presidente como el mejor estreno en salas de cine de los últimos 15 años en España,
Y los datos de Comscore de estas primeras horas parecen avalar ese diagnóstico. La película que ningún medio pudo ver antes de su estreno, que no tuvo campaña de promoción, que llegó a las salas en el más estricto secreto, ha conseguido revolucionar la taquilla española con una contundencia que pocas producciones nacionales pueden presumir de haber alcanzado en la historia reciente del cine de este país. Todo apunta a que Torrente, Presidente, no solo se convertirá en la película más vista del año en España, sino que podría reescribir algunos registros históricos en los próximos días. El personaje que muchos dieron por agotado ha demostrado una vez más que sigue teniendo mucho recorrido y que cuando Segura decide salir a la calle con su criatura más icónica, España entera acude a verlo. ¿Habéis ido ya a ver Torrente, Presidente, este fin de semana? ¿Creéis que es la mejor entrega de la saga o pensáis que alguna anterior todavía le gana la partida? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios, compartid el artículo con esos amigos que todavía no se han decidido a ir al cine y suscribíos para estar al tanto de todo lo que está pasando en el cine español. Vuestra participación es la que mantiene vivo este espacio.